habla y camina en fe. Algo que nos enseña la palabra de Dios es de que antes de la venida del Señor, o en la venida del Señor, dice, cuando venga el Señor, ¿encontrará fe aquí en la tierra? Niños de 4 a 10, por favor, pasen. Fíjese lo que dice, lo que el Señor Jesucristo nos dice: ¿encontrará fe? Una de las cosas que vamos a ver en los últimos tiempos es que la fe se va a ir perdiendo. Por eso una de las señales antes de la venida de Cristo va a ser la apostasía. Mucha gente va a perder la fe. Pero acuérdense que nosotros caminamos por fe, no por vista. Que el enemigo siempre va a atacar sus sentidos, sus emociones, sus pensamientos. Muchos cristianos oran, pero no hablan ni caminan en fe. Esa es una realidad. Ahora, ¿qué es hablar en fe? Es creer y hablar las promesas de Dios. Eso es caminar en fe. Es creer, hablar las promesas de Dios. Es orar en fe. Es creer que Dios recompensará si lo buscamos con sinceridad. Por eso Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, orar en fe es creer que ya recibimos lo que le hemos pedido. Marcos capítulo 11, versículo 22 dice: Jesús les dijo: confíen en Dios, tengan fe en Dios. Les aseguro que si tienen confianza, si tienen fe y no dudan del poder de Dios, fíjese lo que dice, y no dudan del poder de Dios, todo, digan todo. Dice, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que le han pedido. Decían unos hermanos que literalmente no puede suceder eso. Que si tú le dices a la montaña te va a obedecer. Pero yo creo en un Dios poderoso que sí puede hacerlo. De una manera u otra, pero el Señor lo hace. Pero me llama la atención, dice, si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Entonces la fe está conectada con lo que hablamos. Dice la Biblia, creí, por tanto hablé. Si usted cree algo, usted lo va a hablar. Si la palabra de Dios dice, el Señor es tu pastor y nada te faltará, háblalo. ¿Cuántos creen su palabra? Si la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos sanados, háblalo. Yo te voy a decir algo. Si Dios en este día me dijo, habla con fe, obedécelo. Y no importa que digas, tengo años diciéndolo. Sigue hablando en fe. Sigue orando en fe. Sigue caminando en fe. Si la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos sanados, háblalo. No hay enfermedad, no hay problema, no hay circunstancia adversa que no obedezca a la palabra de Dios o a su voluntad. Tristemente muchos cristianos viven su vida quejándose, viven hablando negativamente, viven maldiciendo a todo mundo y aún ellos mismos. ¿Cuántos has visto personas que dicen, no hombre, que soy esto? No, ellos mismos. Estoy bien menso, ay mira qué tonto soy. Y peor aún, viven maldiciendo a otras personas. En lugar de hablar en fe las promesas de Dios. Dile que está a tu lado, habla en fe las promesas de Dios. Tú vas a ver que si comienzas a poner en práctica lo que Dios te está enseñando, tú vas a comenzar a ver cosas diferentes en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en todo. Nuestra identidad y nuestra manera de pensar cambia cuando hablamos en fe la palabra de Dios, sus promesas. Lo voy a repetir. Nuestra identidad y nuestra manera de pensar cambia cuando hablamos en fe la palabra de Dios y sus promesas.
Cuando hablamos en fe, la palabra de Dios, sus promesas, nuestra fe y nuestra confianza en Dios se fortalece. Cuando hablamos en fe, la palabra de Dios y sus promesas, nuestra fe o nuestra confianza en Dios se fortalece. Yo te voy a decir algo. Entre más crezcas espiritualmente, entre más comienzas a caminar en el llamado de Dios, vas a necesitar aprender a hablar en fe, la palabra de Dios. Una de las cosas que yo hago cuando viene la opresión es hablar en fe las palabras de Dios, las promesas de Dios. Mientras no estés haciendo nada, el enemigo no te va a atacar. Pero en cuanto tú comienzas a hacer la voluntad de Dios, el enemigo te va a venir a atacar con pensamientos para desviarte de la voluntad de Dios, para que hagas cosas que no le agradan a Dios, para meterte temor. Por eso saca la palabra de Dios y sus promesas. Cuando hablamos en fe, nuestros pensamientos cambian para bien, para poder caminar conforme a la palabra de Dios y sus promesas. Proverbios 4, capítulo 4, versículo 23 dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Qué importante entender que cada pensamiento te puede llevar a tomar acción, para bien o para mal. Eso es en todas las áreas. Por eso, ante todo, dice el Señor, cuida tus pensamientos. Antes de que tú tomes una acción, va a pasar por tu mente. Antes de que tú hables algo, va a pasar por tu mente. Antes de que baje tu corazón, va a pasar por tu mente. Proverbios 23:7 dice: porque tal como son sus pensamientos, así son ellos. Entonces tú tienes que tener cuidado qué pensamientos tienes. Tenemos que tener mucho cuidado a quienes estamos escuchando y lo que estamos hablando. Lo que miramos, lo que hablamos y lo que escuchamos crean pensamientos de bien o de mal, dependiendo de lo que estemos mirando, hablando o escuchando, que nos pueden llevar a tomar acción. Por eso todo lo que tú miras, todas las cosas que suceden, los robos, los crímenes, los suicidios, adulterios, todo empieza por un pensamiento. Pero tenemos que tener cuidado lo que miramos, lo que escuchamos y lo que hablamos. David no cayó en adulterio cuando vio a la mujer bañándose. David la trajo en el pensamiento y dejó que bajara su corazón. Cuando él indagó y preguntó quién es esa mujer, ya había bajado a su corazón. Pero todo empezó en un pensamiento. Pero así también, lo que escuchamos, lo que miramos, lo que hablamos, produce fe en nosotros. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos últimos tiempos? Oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. Continuamente, escucha palabra de Dios. Estás en el baño, pon palabra de Dios. Estás en el carro, pon palabra de Dios. Estás en tu trabajo, pon palabra de Dios. Donde quiera que vayas, pon palabra de Dios. Porque ahorita estamos inundados de tanta mentira, de tanta confusión, de tanta falsa enseñanza. Llénate de la palabra de Dios. Inunda tu corazón de la palabra de Dios. Porque nuestra fe se fortalece cuando escuchamos continuamente la palabra de Dios. Si tú estás en una necesidad, en base a esa necesidad, vete a la palabra y comienza a escuchar palabra que edifique y fortalezca tu fe en el área que tú necesitas. Nuestra fe se fortalece cuando escuchamos continuamente las promesas de Dios. No crea las mentiras del diablo. Crea lo que Dios ha prometido. Y más cuando ves que el enemigo se está levantando y metiendo confusión y metiendo mentiras y hablando calumnias, es cuando más debes enfocarte en las promesas de Dios. Romanos 10:9 dice: porque si declaras que aceptas a Jesús como tu Señor y estás convencido en tu mente, fíjate con lo que dice esta versión, y estás convencido en tu mente, antes de que baje tu corazón, está primero en tu mente,
que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Tu fe en Dios te hace justo. Y tu declaración, aceptación, dice, y tu declaración de aceptación a Dios te salva. En otra versión dice, si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu interior que Dios le resucitó de los muertos, de la muerte, serás salvo. Porque se necesita la fe interior del corazón para ser justificado y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. Aún la fe, la salvación, fue declarada tu fe por lo que hablamos. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca, ¿qué? Se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Creer para justicia es creer lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y así como la salvación vino por la fe, la sanidad también viene por la fe. Los milagros vienen por la fe. Es sorprendente cómo Dios actúa. Cada vez que venga una necesidad financiera a tu vida, dile, Señor, no me voy a preocupar porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Mira, viva Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué más te tardas tú en que Dios te va a responder? Es sorprendente cómo Dios suple las necesidades de veras, de la manera que menos te imaginas. De veras, es sorprendente. Le digo, no, a veces le digo, Señor, no, es sorprendente lo que haces. Mira lo que es hablar, pensar y actuar en fe. La mujer de flujo de sangre, Marcos capítulo 5, versículo 24. Dice, Jesús se fue con Jairo. Mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó. Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía. Pero ellos no habían podido sanarla. Yo te voy a decir una cosa. Cuando la ciencia y los médicos dicen que no, Jesucristo siempre va a decir que sí. Cuando a mí me dijeron que no tenía remedio, ahí entró la mano de Dios y me sanó. Estoy agradecido con el Señor. Y yo sé que Cristo sana. A mí me sanó Dios. Oraron por mí, Dios me sanó, tomó los riñones. Yo soy testigo de que Dios sigue sanando. Y ese milagro, ese mismo Jesús que me sanó a mí, te puede sanar a ti en este momento si lo crees. Dice que Él murió, fue herido por todas nuestras enfermedades. No hay enfermedad que no haya llevado Él en la cruz. Por su llaga ya fuimos sanados. Dice, entre la gente había una mujer que había estado enferma durante 12 años y perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía. Pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía más enferma. Cuando los médicos digan que no, Jesús siempre va a decir que sí. Siempre va a decir que sí. Pero mira lo que pasó. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba, cuando oyó hablar de Jesús, que Jesús sanaba a los enfermos, cuando oyó hablar de Jesús, que toda la gente que tocaba su manto, su ropa era sanada, ella pensó, ¿te fijas lo importante de lo que estamos oyendo? ¿A quién estás escuchando? Lo que estás oyendo continuamente crean pensamientos en tu mente. Dice, la mujer había oído hablar de Jesús y pensaba, lo que oyó hablar de Jesús creó en un pensamiento de fe. Dice, pensaba, si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Por eso cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente y se le acercó por detrás y tocó la ropa. Ella, por la ley, era una mujer impura porque tenía sangrado, no podía estar entre el pueblo. Entonces imagínense el olor por años. Y lo digo con mucho respeto. Pero había tantas circunstancias que le impedían llegar a Jesús.
Mas sin embargo, ese pensamiento de fe vino al escuchar que Jesús sanaba. ¿Cuántos creen que Jesús sigue sanando? Recibe la sanidad en el nombre de Jesucristo. Por su llaga ha sido sanado. Si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Por eso cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente y se le acercó por detrás y le tocó la ropa. En la Reina Valera dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva, sana. Ese pensamiento le tomó una acción y le llevó a hablar en fe. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó al ella caminar, accionar en fe, hablar en fe, al tener un pensamiento de fe? Dice: inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Si tú lo crees, Dios puede hacer ese milagro en tu vida en este momento, en el nombre de Jesús, porque dice: inmediatamente quedó sana. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Tú ya lo hiciste. Haz que se manifieste solamente la sanidad en nuestros cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Por tu llaga ya fueron sanados. Hazlo, mi Señor. Extiende tu mano poderosa. Aún los que no estén viendo, tócales, Espíritu Santo, que por tu llaga ya fueron sanados. Dice: entonces miró a la gente y preguntó: ¿quién me tocó la ropa? Sus discípulos le respondieron: mira cómo se amontona la gente sobre ti, y todavía preguntas quién te tocó la ropa. Pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer, sabiendo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él, y temblando de miedo le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: hija, has sido sanada porque confiaste en Dios, vete tranquila. En otra versión dice: y le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Eso es lo que Dios quiere. Y a veces nos forjamos un pensamiento: es que Dios quiere que esté enfermo, es que Dios quiere, es que Dios quiere. Él es soberano, Él sabe lo que hace. Pero yo sé que Dios quiere verte sano. Él quiere que sigas caminando en su obra. Porque si Él quiere llevarte, te va a llevar. Y vámonos. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, para nuestras familias? La mujer de flujo de sangre, número 1, escuchó hablar de Jesús. ¿Qué oyó hablar de Jesús? Que Jesús sanaba a las personas. Yo te voy a dar un consejo: vea la palabra de Dios todos los días y escucha a Jesús. Escucha a Jesús. Dile que está a tu lado: escucha a Jesús. Pero lee la Biblia, dile. Número 2, pensó y habló en fe: si tan solo toco el borde de su manto, seré sanada. Ella pensó y habló. Eso es lo que hace la Biblia. Cuando tú comienzas a leer las promesas de Dios, tú comienzas a pensar y comienzas a hablar, y no te sientes, viene como un gozo. Por eso es bien importante que tú ores, porque cuando tú oras, lees y hablas, vas a caminar en fe. Porque la oración te llena de la unción del poder de Dios, y la palabra te llena de fe y sabiduría. Por eso tienes que orar y tienes que estudiar la Biblia para ponerla por obra. Número 3, caminó en fe hacia Jesús, tocó el manto de Jesús y fue sanada. Yo le dije: Señor, perdóname porque no he ido a comprar el llavero para la nueva iglesia, pero ya voy a ir a comprarlo. Voy a ir a Hobby Lobby. No, ¿sabes qué? Este es el llavero para la nueva iglesia. Tú lo dijiste. Y esta es la llave y esta es la llave. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás esperando de parte de Dios? La mujer de flujo de sangre, para ser sanada o para recibir su milagro de Dios, escuchó, pensó, habló y tomó acción. Fíjate, escuchó,
pensó, habló y tomó acción. ¿Qué es caminar en fe? Como hijo de Dios, caminar en fe no es hacer lo que nosotros queremos. Porque he oído muchos predicadores que dicen, no, camina en fe, ve y párate, porque la fe es como una puerta de Walmart. Tú te paras y se abren las puertas. No, no es cierto. Hasta la de Walmart también falla. Le voy a decir lo que yo aprendí, lo que yo he aprendido, y humildemente se lo digo. Caminar en fe es escuchar la voz de Dios y obedecerlo. Y escuchar la voz de Dios cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque tienes que estar a solas con Él. Tienes que estar en todo momento expectante que Él te hable. Tienes que creer que Él existe y que Él recompensa a quien lo buscan con sinceridad. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? De veras, yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me diga, me dirija. Bueno, Espíritu Santo, todos los que quieran o que quieran por fe, háblales por favor. Pero que ellos den testimonio que tú les hablaste. Háblales audiblemente. Háblales, Espíritu Santo. Todo lo que Dios te habla audiblemente está conectado con la palabra de Dios siempre. Pero estate expectante desde ahorita, estate expectante. ¿Qué me vas a hablar? ¿Dónde me vas a hablar? ¿Cómo me vas a hablar? Él te puede hablar por medio de una hormiga, por medio de los árboles, por medio de una persona, por medio de la predicación, por medio de una alabanza, por medio de lo que no tienes idea. Pero dile, háblame, Espíritu Santo. Por medio de un sueño, por medio de una visión. Dios es tan real. Por eso lo amo y lo adoro, mi Señor. Porque es real. Porque Él habla. Él habla. Él está vivo, no está muerto. Como hijo de Dios, caminar en fe no es hacer lo que nosotros queremos. Es escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecerlo. Todo hijo de Dios debe caminar en fe, siempre guiado por la voz del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Porque nunca se va a contradecir el Espíritu Santo. Nunca a la palabra de Dios. ¿No está muy frío? Está bien. La voz del Espíritu Santo siempre es conforme o siempre está alineada a lo que está escrito en la palabra de Dios. Acuérdate de eso, porque hay mucha gente, el Espíritu Santo me dijo y lo que estás haciendo va en contra de la voluntad de Dios. Y nada que ver lo que estás haciendo a lo que Dios demanda en la palabra de Dios. Todo sueño, toda visión, toda palabra profética que te dé alguien tiene que estar alineada a la palabra de Dios. Si no está alineada a la palabra de Dios, ten cuidado. Necesitamos llenar nuestra mente con la palabra de Dios para poder vencer todo pensamiento impuro. Necesitamos llenar nuestra mente con la palabra de Dios para poder vencer todo pensamiento de temor, de duda, de confusión y todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Dile que está a tu lado, llénate de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios cambia tu manera de pensar, transformando tu manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo estoy agradecido a Dios con todo lo que ha hecho en mi vida el Señor. Cómo transformó mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir y cambiar mi manera de hablar. Es imposible derrotar todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios sin meditar, pensar, leer y hablar la poderosa palabra de Dios. ¿Tú quieres vencer el vicio? ¿Quieres vencer la tentación? Ora a Dios. Estudia la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Cada vez que venga un pensamiento negativo, dile, Señor, en el nombre de Jesús, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, perdóname por esos pensamientos sucios, por esos pensamientos contrarios, de temor, de confusión. Los llevo cautivos a la obediencia a Cristo. Y yo tengo la mente de Cristo. No te quedes callado, porque el diablo viene y te mete pensamientos y pensamientos aunque tú no lo creas. Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Es la manera como uno se mantiene puro delante de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Salmo 119:10, mira lo que dice, yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra, ¿dónde? En mi pensamiento. Llevo tu palabra en mi pensamiento. Qué hermoso cuando tú estás, es más, en la tienda, pero eso se va desarrollando. Estás en la tienda y estás, Señor, tu palabra dice, y la gente dice, ¿qué trae este?
A veces le digo, perdóname, Señor, y mi esposa, deja el celular, pero me da una palabra a Dios y estoy escribiendo. Que no quiero que se me olvide, pero voy meditando y voy escribiendo. A veces me paro en la orilla y comienzo a escribir, o voy a la loma a orar y me paro y me puedo escribir. Y así es lo que Dios quiere hacer contigo. Te va a comenzar a hablar el Espíritu Santo. No te estoy hablando nomás por hablarte. Algo va a hacer el Espíritu Santo en tu vida. Dice, y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que te mantiene para no pecar contra Dios? Mantenerte fiel a las enseñanzas de Dios. Y mira lo que dice, manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Porque el pecado es desobediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Es pecado. Porque dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero el hecho de que usted no conozca la palabra no le va a quedar exento de decir, no, pues yo no sabía. No, pues aquí te dejé mi palabra, dice el Señor. Dice, bendito sea mi Dios, enséñame a obedecer tus mandatos. ¿Siempre qué? ¿Siempre qué? Repitiendo. Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Fíjate lo que dice. Pongo toda mi atención en la enfermedad. Pongo toda mi atención en la deuda. Pongo toda mi atención en los problemas. No dice así, ¿verdad que no? Dice, siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. Siempre habla la palabra. Apréndete versículos y háblalo, repítelos. Llénate de la palabra, que tu corazón esté inundada de tanta palabra, de tanta promesa, que cuando venga la adversidad vas a comenzar a repetir y hablar. Y cuando estás hablando, tu pensamiento, tu corazón se llena de fe, de tanta promesa, de tanta palabra que has aprendido y sigues repitiendo y hablando. Dice, en ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. El problema es cuando nosotros comenzamos a poner atención a todo lo que oímos o todo lo negativo. Pon atención a las enseñanzas y a las promesas de Dios. Mira Isaías 26:3. Él cuidará en perfecta paz a todos los que confían en Él y cuyos pensamientos buscan a menudo al Señor. Aquí está hablando de continuidad. No es que un día sí, 2 días no. En otra versión dice, Dios es nuestro refugio eterno, confiemos siempre en Él. Cuando caminamos nuestra vida cristiana alineados a la palabra de Dios, caminamos como Dios piensa y no por lo que nosotros pensamos o por lo que nosotros vemos o sentimos. Cuando caminamos nuestra vida cristiana basados en los mandamientos de Dios y su palabra, es cuando realmente comenzamos a caminar en fe. Si tú quieres caminar en fe, tienes que caminar tu vida cristiana basados en los mandamientos de Dios y su palabra. Ahí cuando tú comienzas a caminar, guiando tus pasos, tu vida, con la palabra de Dios y sus mandamientos, tú comienzas a caminar en fe. Es cuando realmente vemos y experimentamos su poder y su gloria obrar en nuestra vida y en nuestra familia, que eso es lo importante. Alguien tiene que pararse en la brecha. Uno tiene que pararse en la brecha. Entre más tiempo pases a solas con el Espíritu Santo, más se agudizan los sentidos espirituales para poder caminar en una fe sobrenatural. Necesitamos caminar en una fe sobrenatural. Mira, muchos se van a quedar porque no creen que Cristo viene. Muchos van a caminar en derrota, van a sufrir porque su fe no está fortalecida ante todo lo que viene. Le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de predicarte siempre y exhortarte a vivir en santidad y en obediencia a Dios, a los mandamientos de Dios. En mí no va a quedar que Dios me dijo que te lo dijera. Entre más tiempo de oración o comunión con el Espíritu Santo tengamos para escuchar y obedecer su voz, entre más tiempo de oración y comunión con el Espíritu Santo, y entre más tiempo pasemos estudiando la palabra de Dios para ponerla por obra, los sentidos espirituales se ejercitan
para tener discernimiento entre el bien y el mal. Cada vez que tú estás entre más palabra, estudiando la palabra, tus sentidos espirituales se van ejercitando, vas aprendiendo, vas discerniendo lo que es bueno, lo que es malo. Hebreos capítulo 5:11 dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Que es tremendo que hay gente en las iglesias y hay torpeza espiritual porque les hablas y haz de cuenta que no recibieron la palabra. Tú hablas y sus vidas no cambian, pero no es culpa tuya ni del Señor. Dice, y tal parece que no escuchan. Hace tanto que no son creyentes. Dice, hace tanto que no son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Dice que ya muchos de nosotros deberían ser maestros. En cambio, necesita que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan la leche y no pueden caminar con alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. En la palabra de Dios para todo, en Hebreos 5:11 dice, tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Hay mucha flojera espiritual en muchos cristianos. No oran, no estudian la Biblia para ponerla por obra todos los días. Esa es la realidad. ¿Cuántos han sentido flojera natural? Que no traigo ganas de hacer nada. Bueno, pues hay una flojera espiritual y esa es, no voy a leer, no oro. Y lo quieres ver cambios en tu vida, quieres ver cambios en tu familia, no se va a poder así. Hebreos 5:12 dice, ya es hora que sean maestros, pero todavía necesitan que alguien les explique lo más elemental de la enseñanza de Dios. Todavía necesitan la enseñanza que son como leche. Esa es la palabra de Dios para todo. Dice, pues no están listos para la comida sólida. El que se alimenta de leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Practicar las disciplinas que Dios nos dice. Ore a Dios, lea la Biblia para ponerla por obra, no deje de congregarse, escuche alabanzas y va a ver cómo sus sentidos espirituales se van a ir ejercitando y usted va a diferenciar entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios nos corrige, nos limpia, nos santifica y renueva nuestros pensamientos para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Fíjese, la palabra de Dios nos corrige, nos limpia, nos santifica y renueva nuestros pensamientos para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios, cuando la obedecemos, nos limpia de toda mala actitud que hay en nuestro corazón, que daña a los demás y que nos estorba en nuestra relación con el Espíritu Santo. Lo voy a repetir, la palabra de Dios, cuando la obedecemos, nos limpia de toda mala actitud que hay en nuestro corazón, que daña a los demás y que nos estorba en nuestra relación con el Espíritu Santo. Te voy a compartir varias, son muchas, pero te voy a compartir varias malas actitudes del corazón. Número 1, mentir. Es una mala actitud. No podemos estar mintiendo y que se te haga fácil mentir. Habla con la verdad siempre. Número 2, culpar a los demás. Es una mala actitud. Número 3, justificarte tú sin importarte dañar a los demás. Número 4, el egoísmo. Nomás piensas en ti. Número 5, el orgullo. Número 6, la falta de perdón. Número 7, la hipocresía. Uno tiene que ser sincero. Número 8, la amargura. Porque a veces la amargura se forma una raíz de amargura y contamina a otros, envenena a otros. Número 9, la envidia.
Es tremenda la envidia. Por envidia mataron a Jesús, por envidia mataron a José, lo querían matar. Por envidia también a David. Por envidia mataron a Abel. Es peligrosa y es una mala actitud del corazón. Número 10, el celo espiritual. Es bien triste que en las iglesias haya celo espiritual. Número 11, ser claridoso. Aclaro, sin la guianza del Espíritu Santo. Es una mala actitud, ser claridoso. No, es que yo soy así, sí, pero déjate guiar por el Espíritu Santo. Porque si no vas a ofender y vas a dañar a las personas. Número 12, hablar mal de los demás, que es chisme, calumnia y crítica. Es una mala actitud que ha dividido iglesias, ha dividido familias, por la crítica, el chisme, la murmuración, la calumnia. Y número 13, la incredulidad. Hay muchas malas actitudes del corazón que son destructivas. Pero Mateo 15:19 dice, del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, las mentiras, los chismes. Y esto es lo que de veras corrompe. Pero uno no se corrompe por comer sin lavarse el primero las manos. En la palabra de Dios para todo dice, de la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Esto es lo que vuelve impuro a alguien. Pero me llama la atención que dice, eso es lo que vuelve impuro a alguien. Mateo 7:20 dice, entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, o sea, la maldad. Cuando tú ves una persona perversa que llena de maldad, es del corazón. El engaño, los deseos sensuales, a los vicios, la envidia, la calumnia, chismes, el orgullo, la necedad. Me impactó la necedad, está en el corazón. ¿Cuántas veces has visto gente necia que no quiere creer, que no quiere obedecer, que Dios le habla, que Dios le dice, mira, y sigue la necedad? Dice, todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan. Todas esas malas actitudes del corazón impiden que realmente tengamos una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Salmo 139:23. Mira lo que decía el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Así debe ser nuestra oración. Señor, muéstrame si en mi corazón hay algo que te ofenda, Señor. En otra versión, la traducción lenguaje actual de Salmo 139:23-24 dice, Dios mío, mira en lo profundo de mi corazón y ponme a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Por eso nuestro crecimiento espiritual no depende en realidad de cuántas escuelas o clases tomes, ni de cuántas veces vayas a la iglesia, ni de que sirvas o de cuánto tiempo tengas en la iglesia. La madurez espiritual no consiste en eso. Nuestro crecimiento espiritual depende de tu comunión con el Espíritu Santo. Depende de cuánto tiempo pasas con Él a solas para oír su voz y obedecerlo. Dile que está a tu lado, ¿cuánto tiempo pasas a solas con el Espíritu Santo? Ahora dile otra vez, ¿cuánto tiempo pasas leyendo, estudiando la palabra de Dios? La mayoría de los cristianos no crecen espiritualmente y es porque en realidad han dejado de tener una verdadera relación con el Espíritu Santo. No están alabando a Dios, no están orando, ni están estudiando la palabra de Dios para ponerla por obra todos los días. Ese es el problema, amada iglesia. Ese es el problema. Por eso hay divisiones en las iglesias, porque todos pensamos igual, somos egoístas, orgullosos, pero todas esas malas actitudes se van a
a menguar o a morir por obra del Espíritu Santo. Cuando tú vas delante de él, Señor, muéstrame mis malas actitudes. ¿Qué hay en mi corazón que esté provocando problemas en mi matrimonio, en mi familia, en mi iglesia? Y Dios te va a hablar. Dios nos va a hablar, dijo el otro. Todo empieza cuando comenzamos a dejar pasar un día sin orar, sin alabar, sin estudiar la palabra de Dios. El descuido espiritual empieza poco a poco. Fíjese lo que le estoy diciendo. No dejes de orar. De veras, te lo digo en el amor de Cristo. Ni un día. Ni un día. Ni un día dejes de orar. Estamos en un tiempo bien de mucha maldad. Te lo vuelvo a repetir. No dejes de orar ningún día. Cada vez que me hinco a orar, le digo, gracias por darme la oportunidad de venir a tu presencia, Señor. Esto es lo que me sostiene de pie. Y cuando leo la Biblia, le digo, gracias por tu bendita palabra. Cómo me deleito en ella, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, porque estás conmigo. El descuido espiritual empieza poco a poco. Creemos que no pasa nada, pero cuando menos piensas, ya pasaron varios días sin orar, sin alabar y sin estudiar la palabra de Dios. Porque comienzas a batallar, comienzas y se te nota que ya no hablas igual. Se te nota que ya no vienes igual a la iglesia, se te nota. Dile que te lo se te nota. Ahora dígale, se nos nota. Pero ¿sabes cuál es la solución? Para no dejarte con eso nada más. La solución está en reconocer nuestro descuido espiritual y en ir a solas con el Espíritu Santo, cerrada la puerta. Esa es la solución. Tú tienes que reconocer, Señor, es cierto, hoy me hablaste sin orado, me hablaste si no leí la palabra, hoy no te alabé. Si tú reconoces, Dios te restaura y te levanta. Dice Mateo 6:6. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y póngase a ver el Facebook. Eso no lo dice. Dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Hágalo a solas. Hágalo a solas, no meta el celular ya. Que al cabo que si es una emergencia, dígale a su esposa, a sus hijos, avísame, háblame. Una vez me dijo un siervo de Dios, me dijo, ¿sabes qué? Yo paso tantas horas y dejo el celular afuera, que nadie me interrumpa. Si es una emergencia, bueno, contesta, si tú la puedes solucionar, solucionala. Y si no, pues me hablas. Pero que nadie interrumpa mi comunión con el Espíritu Santo. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable ahí en secreto con Dios, su Padre. Qué hermosas palabras. Hoy nos está diciendo el Espíritu Santo, ve a tu cuarto a solas con tu Padre. Pues Él da lo que se le pide en secreto. Todo hijo de Dios debe orar, hablar y caminar en fe. ¿Qué es fe? Hebreos 11:1, en la traducción lenguaje actual me encanta. Confiar en Dios, tener fe en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dice Hebreos 11:7, Noé confió, tuvo fe en Dios, y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza, por su fe en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Imagínate Noé. Dios le dice, haz una arca. No llovía. Imagínate la gente que lo juzgaba de loco, pero él obedeció a Dios. Tú obedece a Dios, no importa que los demás no te entiendan, no importa que los demás se burlen, no importa, tú obedece a Dios. Dile que está a tu lado, obedece a Dios, aunque no puedas ver.
El milagro ya está hecho en tu vida. Ya existe. Ya existe tu milagro. Dile que está a tu lado. Ya existe tu milagro. Dile con fe. Dice Romanos 4:14, con razón dicen las escrituras, te he hecho padre de muchas naciones. Y es una promesa del mismo Dios en quien Abraham creyó. Es el Dios que hace que los muertos resuciten y que es capaz de hacer que las cosas que aún no existen lleguen a existir. Ese es el Dios que servimos. Tan poderoso es nuestro Dios que es capaz de hacer que las cosas que aún no existen lleguen a existir. Para Dios no hay nada imposible. Dice Romanos 4:18, por eso cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia numerosa, Abraham lo creyó y tuvo esperanza, aun cuando aquello parecía imposible. ¿Qué cosa imposible está enfrente de ti ahorita? ¿Qué cosa imposible está enfrente de ti? Dice, Abraham lo creyó y tuvo esperanza, aun cuando aquello parecía imposible. Y ahorita vas a ver por qué. Dice, y así llegó a ser padre de muchas naciones, y su fe no se debilitó, ni él se preocupó. Dile que está a tu lado, no te preocupes. Dice, su fe no se debilitó, ni él se preocupó de que a la edad de 100 años fuera demasiado viejo para ser padre. Tampoco le dio la importancia al hecho de que su esposa fuera estéril. Humanamente no podían tener hijos, era imposible. Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios, ni dudó jamás. Al contrario, fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes de que se produjera, antes de que existiera, antes de que se manifestara. Abraham dijo, gracias, gracias, porque ya está el milagro. ¿Y sabes por qué pudo darle gracias? Anticipadamente. Lo dice en el siguiente versículo. Dice, estaba completamente seguro de que Dios cumple sus promesas. Dice, y le dio gracias por aquella bendición antes de que se produjera. Yo no sé si estás entendiendo esta palabra, pero qué poderosa palabra de veras. Para caminar realmente en fe, necesitamos dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa te lleva a la incredulidad, te lleva al temor, te lleva al pecado. Por eso debes de dejarte guiar por el Espíritu Santo para que tú puedas caminar en fe. Digan todos, ora, habla y camina en fe. Denle un fuerte aplauso a nuestro Jesucristo. Se me toda la gloria y la honra. Yo espero que ahorita que salga, hable en fe. Porque se le puede atravesar a alguien en el semáforo, ¿eh? Hable en fe, déjenme orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos a poder orar, hablar y caminar en fe, Señor. Hoy te doy gracias por todo lo que estás haciendo en la vida de mis hermanos, porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias porque veo a sus familias alabando y glorificando tu nombre. Gracias porque veo a los niños y a los jóvenes sirviéndote, Señor. Gracias por el edificio nuevo, Señor, donde va a haber multitudes de almas. Gracias por las familias que están aquí, las que van a seguir llegando para tu gloria y honra, Padre. Porque esta obra es tuya, Señor. Gracias por las sanidades y milagros que estás haciendo y seguirás haciendo, mi Señor. Gracias por el milagro y las sanidades que hiciste en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Y seguirás haciendo, mi Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, el honor y la alabanza, mi Señor, porque eres un Dios poderoso que hace que existan las cosas aunque todavía no existen, Señor. Tú eres un Dios que llama las cosas que no son como si ya fueran. Así que te damos la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Amén.
Dios me los bendiga, estamos despedidos. Gócese en el Señor. Acuérdese, ore, hable y camine en fe.